Bienvenidos al segundo seminario de Inmunología Aplicada. En esta primera parte vamos a hablarles un poco sobre cómo hacer una búsqueda bibliográfica, más específicamente en una búsqueda bibliográfica a través de motores de búsqueda electrónicos o virtuales. Creemos que es sumamente importante que ustedes adquieran un dominio en el manejo de estas herramientas, ya que quizá en su futuro sea uno de los principales recursos académicos para los cuales van a poder actualizar su información y los conocimientos en determinadas áreas de la ciencia. A modo general, en esta clase vamos a ver qué tipos de revistas o journals existen, cómo podemos clasificarlas según diferentes tópicos o cómo encara las diferentes investigaciones. Vamos a ver las partes generales de un artículo científico. Después vamos a estudiar algunos parámetros que nos permiten evaluar la calidad de una revista. Específicamente vamos a detenernos más en el factor de impacto, que quizás es la medida de evaluación un poco más conocida. Después vamos a ver en qué lugar podemos encontrar estos artículos científicos, en qué base de datos, como por ejemplo Medline o PubMed. Vamos a desglosar una cita parte por parte para poder entender cómo se conforma y cómo se cita. Y por último vamos a ver algunos ejemplos prácticos sobre cómo hacer búsquedas de una forma o de otra. Bueno, empezando, las revistas se pueden clasificar según el área que ocupen en unidisciplinarias, que son aquellas que están enfocadas en un área particular o en un campo específico. Algunos ejemplos de estas revistas son, por ejemplo, The Journal of Immunology, Immunity y Journal of Virology. Por ejemplo, podemos ver, estas están dedicadas al estudio más específico sobre virus, mientras que otras en inmunología podemos encontrar en cáncer o en cualquier otra área de la ciencia. Y por otro lado tenemos multidisciplinarias que abarcan un gran conjunto de áreas de la ciencia. Estas revistas son muy reconocidas internacionalmente y son, por ejemplo, Cell, Science y Nature. Bueno, según cómo se encara en la investigación, podemos clasificarlas en dos grandes grupos a las revistas. Por un lado tenemos aquellas investigaciones originales que se publican en articles o artículos originales, que en sí son, bueno, como dice su palabra, son reportes o artículos originales que presentan un avance sustancial en algún tema de la ciencia. Y por otro lado tenemos las letters, que también son artículos originales, pero son mucho más concretos y cortitos, y esto es debido a que la investigación que se quiere publicar es de gran impacto y por eso es urgente publicarlo, y entonces de esta forma se hace un trabajo un poco más corto con los experimentos principales. Por otra parte tenemos aquellos artículos que hablan sobre revisiones de investigación. En estos podemos encontrar los reviews o revisiones bibliográficas, en las cuales son un compendio muy amplio sobre muchas investigaciones que versan sobre un mismo tema. La mayoría de las veces son científicos muy reconocidos los que elaboran este tipo de artículos, y que muchas veces son las mismas revistas quienes invitan a estos científicos a hacer este tipo de artículos. Y por otro lado tenemos los News and Views, que no están escritos por los autores de los trabajos, sino por especialistas en determinada disciplina, y hablan sobre un artículo en particular. Bueno, vamos a ver en líneas generales cómo se conforma o cuáles son las diferentes partes de un artículo científico. Tomamos como ejemplo un artículo, que es quizás el trabajo que más comúnmente manejan. La primera parte es el título y los autores, que debe contener la información necesaria como para insertar al lector en el campo de estudio, y también tiene que tener determinadas palabras claves que permiten encontrar al trabajo en los diferentes motores de búsqueda. Luego sigue el abstract o el resumen, que presenta las principales conclusiones sobre que va a arrojar el trabajo,
Luego tenemos la introducción, que de alguna forma es el background o todos los antecedentes necesarios para poder llegar al punto de partida para hacer la investigación. Es toda aquella información previa que los investigadores se valieron para poder empezar a resolver sus interrogantes. Luego tenemos los resultados, que normalmente se van subdividiendo en diferentes subtítulos, en los cuales cada subtítulo consiste en una idea original. Normalmente dentro de cada subtítulo encontramos los resultados agrupados en forma de gráficos, figuras, diagramas o tablas que nos permiten manejar un poco mejor los diferentes avances que fuimos encontrando. Luego tenemos la discusión, que de alguna forma es todo el manejo que hace el grupo de investigación de todos los resultados que fue adquiriendo y elabora así unas conclusiones sobre esas ideas, y deben estar escritas también de forma clara, de forma tal que cualquier lector que va leyendo estos diferentes resultados pueda llegar a la misma conclusión. Luego tenemos los métodos o materiales y métodos, que consiste en una lista detallada de todas aquellas técnicas o metodologías de las cuales el grupo de investigación se valió para realizar los diferentes experimentos. También debe tener los detalles suficientes para que cualquier investigador o para cualquier grupo de investigación que quiera repetir esos ensayos los pueda seguir al pie de la letra y conseguir los mismos resultados. Y por último tenemos las referencias o las citas, que son un compendio, una lista de todos aquellos artículos o de toda la bibliografía que el grupo fue consultando y que les sirvieron de base para poder desarrollar su investigación. Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la evaluación de una revista científica. En principio les quiero comentar a ustedes que no es posible conocer de manera absoluta qué calidad tiene las publicaciones de una revista dada, pero para solucionar esto se han creado algunos indicadores cuantitativos que de manera relativa nos van a estar diciendo qué impacto tiene una revista en la comunidad científica total, ¿sí? Esto a su vez nos sirve, nos es de utilidad para nosotros para el momento en que realicemos la elección de la revista en la cual vamos a buscar los artículos que querramos leer. Y esto puede ser, se puede hacer esta elección mediante el factor de impacto que uno quiere estar buscando. ¿Qué es el factor de impacto? Es un factor que se calcula por el Instituto para la Formación Científica año a año para cada revista, que en su fórmula lo que hace es medir la frecuencia con la que la revista fue citada en un año concreto. Esto nos permite de alguna manera entonces realizar una comparación de la calidad que tiene una revista con respecto a otra, o inclusive manejar dentro de un mismo campo científico, evaluar qué impacto tiene cada revista dentro de un mismo campo, ¿sí? Tiene una influencia bastante grande esto del factor de impacto, pero de igual manera es algo bastante controvertido, debido a que quizás uno al encontrar un trabajo, un artículo científico, quizás en una revista de un factor de impacto bastante bajo, puede llegar a creer de que la calidad del artículo no es buena, aunque quizás hay que ser bastante críticos en el momento de leer un trabajo, y porque quizás el factor de impacto de la revista en la que esté publicado no refleje directamente la calidad que tenga o no el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula este factor de impacto? Acá le damos un ejemplo. Por ejemplo, para calcular el factor de impacto de la revista X en el año 2011, por ejemplo, ¿cómo se realiza? Se realiza dividiendo lo que son el número de citas que recibieron esta revista en un periodo de un año anterior por otras revistas diferentes, ¿sí? Y a su vez a ese número lo vamos a estar dividiendo por la cantidad de publicaciones que tuvo esa revista durante ese año que estamos calculando, el año anterior al que estamos calculando, ¿sí? Entonces de esta manera, al dividir por el número total de publicaciones, vamos a estar realizando una corrección para que las revistas que tienen muchas más publicaciones en un año
que obviamente van a ser más citadas por mayor cantidad de publicaciones, no tengan una ventaja en lo que es el cálculo de este factor de impacto. Acá le dejamos a modo de ejemplo para que ustedes lo vean, que para el año 2008 el factor de impacto para diferentes revistas del área de inmunología, tenemos en primer lugar el año Annual Review of Immunology con un factor de impacto de 41,06, y así el ranking sigue hasta el número 10 con las revistas más importantes de artículos o de revisiones en inmunología, ¿sí? Para que lo tengan a manera de ejemplo. Bien, publicaciones académicas. Nosotros les dijimos en principio que en este seminario les vamos a enseñar a ustedes a realizar la búsqueda de trabajos científicos para poder obtener la bibliografía y dónde vamos a encontrar este tipo de publicaciones académicas. En principio les introduzco a ustedes lo que es Medline, que posiblemente es la base de datos bibliográfica médica más amplia que existe hoy en día. Esta base de datos está producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y tiene bibliografía muy antigua que data hasta desde el año 1966, inclusive un poco antes también, hasta la actualidad. Y dentro de cada registro que tiene Medline es la referencia la referencia bibliográfica de un artículo científico con todos los datos que el artículo científico debe tener, ¿sí? El título del trabajo, los autores, el nombre de la revista, que es un poco lo que le voy a explicar más adelante. Entonces tenemos a toda esta base de datos de cada trabajo, artículo científico que podríamos estar buscando, lo tenemos alojados en Medline. Pero para poder ingresar a esta base de datos hay ciertas herramientas en internet, diferentes buscadores que nos facilitan una búsqueda hacia estas bases de datos, dentro del cual podemos citar al más conocido, el que ustedes van a utilizar al menos para este seminario, que es PubMed, ¿sí? ¿Qué es PubMed? Es simplemente lo que les acabo de decir. Es un motor de búsqueda en internet libre, de libre acceso a esta base de datos que se denominaba entonces Medline, ¿sí? Es un motor de búsqueda que ingresamos desde el navegador web, y de esa manera vamos a poder acceder a los diferentes artículos o revisiones o lo que estemos buscando de diferente manera. Ustedes ya lo van a ver un poco cuando empiecen a practicar de ingresar, de que hay algunos artículos que van a tener acceso gratuito, que van a poder observar, leer todo, descargar el artículo completo de manera gratuita, y hay otros que van a necesitar una suscripción, debido a que hay revistas que exigen una suscripción para poder descargar el formato completo de un artículo científico, ¿sí? Bien, vamos a entonces, antes de llegar a la parte práctica de realizar esta búsqueda bibliográfica, por último vamos a hacer lo que es el desglosado de una cita. Tenemos acá un trabajo, esto que está subrayado y está en azul es el título del trabajo del artículo científico. Debajo del título, como ya le había dicho previamente Cristian, se encuentran todos los autores del trabajo, desde el primer autor hasta el último de ellos. Y debajo de los autores vamos a observar una serie de números y letras que lo que nos van a estar dando es la información de dónde se encuentra alojado este artículo, ¿sí? Vamos a explicarlo paso por paso. En principio lo que ustedes pueden observar aquí, que aparece en primera instancia, es el nombre de la revista que contiene esta publicación. Para el caso del ejemplo que le estamos dando aquí nosotros, se trata de un Journal of Experimental Medicine, pero podría ser cualquier otra revista. Luego de esto aparece la fecha de publicación del trabajo científico. Para este caso fue publicado el 13 de enero del año 2014, este trabajo que se encuentra acá arriba. Seguido de esto hay una serie de números que lo que nos van a estar informando en primer lugar es el volumen que contiene el trabajo, el volumen de esta revista de Journal of Experimental Medicine, que contiene este trabajo, que para este caso es el volumen 211. Lo que está entre paréntesis es el tomo del volumen 211, el que contiene este trabajo, en este caso es el tomo 1. Y finalmente, lo que dicen acá 121 hasta 136 son el número de las páginas que comprenden el trabajo que se cita acá arriba, ¿sí? Finalmente, hay un dato final aquí que es el DOI, que simplemente es en inglés es esto el Digital Object Identifier, y es simplemente una cifra de números y letras que nos permiten a nosotros realizar una búsqueda más directa del trabajo sin necesitar algún otro tipo de información, ¿sí? Dicho esto, para hacer la introducción a lo que es la búsqueda bibliográfica, que lo van a ver ahora más adelante,
ustedes ya sabrán que Internet revolucionó mucho la producción y el acceso a las revistas académicas, debido a que uno desde su casa fácilmente puede ingresar mediante Internet a los contenidos y buscar en estos buscadores que le dije previamente, realizar búsqueda de diferentes trabajos, artículos, inclusive hasta de libros, y de esta manera hace que la producción aumente muchísimo y el acceso sea mucho más fácil, ¿sí? Entonces, la herramienta que nosotros le vamos a enseñar a utilizar en este seminario es hacer una búsqueda mediante la utilización de PubMed, lo que le había dicho anteriormente que era PubMed, y como principio les dejo acá un cuadro para que ustedes puedan aprender cómo pueden ingresar desde su computadora. Simplemente en el buscador de Google van a introducir la palabra PubMed y realizar una búsqueda. Les va a aparecer el enlace correspondiente a la página en cuestión y cliquean para ingresar directamente a la página de PubMed y comenzar a realizar las búsquedas.